Sean bienvenidos al curso introductorio sobre planificación estratégica situacional, gobernar y planificar en tiempos de pandemia. Vamos a continuar en nuestro primer módulo que trata sobre el concepto de gobierno. ¿Qué es gobernar? En este video vamos a introducir el concepto de balance de gestión global, que es un concepto muy importante introducido por la teoría del gobierno de la planificación estratégica situacional. Bien, vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que importa de un gobierno? ¿Qué es lo que es importante en el proceso de gobierno? La respuesta es obvia, pero no es tan obvia como lo vamos a ver enseguida. Lo que importa de un gobierno son los resultados. Los resultados es lo que ilusiona a la sociedad, a pesar de las reiteradas frustraciones con los políticos y los gobiernos. Los resultados es la palabra que encumbra o hunde un gobierno. El gobierno empeña su palabra cuando anuncia su proyecto de gestión. Y un proyecto de gestión no es más que una propuesta de resultados que el gobierno desea o promete alcanzar durante su periodo de gestión. Y es a partir de los resultados que la sociedad, la población, los electores van a evaluar el gobierno. Esto parece obvio, que los gobiernos evalúan por sus resultados sobre los problemas que son importantes para la sociedad, que la sociedad, la población está pidiendo a gritos que sean enfrentados con eficacia en las diferentes dimensiones o en las diferentes áreas: salud, educación, seguridad pública, movilidad urbana, etc. Los políticos y los gobernantes, regularmente ellos están concentrados y distraídos y su foco está direccionado hacia los problemas que ellos mismos crean, los problemas de la política, los problemas con el ascenso y la manutención del poder. Y esos problemas importantes, los problemas sociales que la población está pidiendo que sean enfrentados, son olvidados y no entran en el foco de atención del político. El político está concentrado con los problemas políticos, pequeños microproblemas políticos, y por la lucha diaria de tratar con la burocracia, que regularmente nuestros políticos no están preparados para lidiar con eso y para reformar el aparato público y para mejorar los estándares de la gestión pública. Ahora, ¿cómo se planifican y evalúan esos resultados? ¿Cómo se deben planificar y se deben evaluar los resultados? La respuesta de la planificación estratégica situacional es a través del concepto metodológico y la herramienta teórica y metodológica del balance de gestión global. A través de este balance que el gobierno debe preparar su proyecto, debe preparar sus resultados, debe prever los resultados que va a alcanzar durante el periodo y al final de su periodo de gestión. Y ese balance de gestión global, ese balance global de gestión debe ser previsto, predefinido, prediseñado en el proyecto de gobierno, en el momento en que el gobierno anuncia su proyecto de gestión. Incluso debe ser calculado durante la campaña electoral, en el programa de gobierno y obviamente afinado, refinado ya en el plan estratégico de gobierno. Y es a través de este concepto que el gobierno debe verificar su eficacia, debe verificar el cumplimiento de sus resultados durante el periodo de gobierno como un instrumento fundamental
para evaluar y corregir su proyecto y al final de su gestión como una prestación de cuentas terminal sobre la tarea cumplida. Ahora bien, ¿qué es un balance global de gobierno? La respuesta es muy simple, pero muy potente para el proceso de planificación del gobierno. La respuesta es que el balance global de gestión es una contabilidad de costos y beneficios políticos. Toda acción e inacción de un gobierno genera tanto costos como beneficios políticos. Si los beneficios superan a los costos, obviamente que el saldo, o sea, en términos de contables, el saldo político es positivo. Significa en este caso que la sociedad está en deuda con el gobierno, que el gobierno puede girar en contra de ese capital político acumulado, en contra de ese saldo favorable. Si por el contrario los costos superan a los beneficios, el saldo será negativo. En ese caso, obviamente, el gobernante, el político, estará en deuda con esa sociedad. La sociedad entonces le puede cobrar hasta con intereses, ¿sí? Como los bancos nos cobran cuando estamos sobregirados. ¿Por qué hablamos de balance entonces? Hablamos de que es una contabilidad, ¿ok? Entonces, primero miremos este concepto de balance de gestión y luego por qué es global. Entonces dijimos, es balance porque es una contabilidad de costos-beneficios. Vamos a utilizar una metáfora para explicarlo mejor. Cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, tiene una cuenta de ahorros, una cuenta corriente en un banco. En esta cuenta nosotros hacemos depósitos y nosotros hacemos retiros, consignaciones y retiros. Al final de mes tenemos un saldo. El saldo puede ser positivo o negativo dependiendo, ¿sí?, si los costos, si los retiros fueron menores o mayores que las consignaciones. Si tenemos un saldo positivo, el banco nos debe; si es negativo, nosotros le debemos al banco, estamos sobregirados, tenemos una deuda. ¿Sí? Podemos decir, utilizando esta metáfora entonces, que el político, el gobernante, lleva una contabilidad, ¿sí?, de costos y beneficios en el banco de la política. ¿Sí? En ese banco es que el político, el gobernante, lleva, ¿sí?, la contabilidad de las consignaciones, o sea, de los beneficios políticos o de los retiros, ¿sí?, de los costos políticos. Por lo tanto, el balance, ¿sí?, tiene en el pasivo, el balance de gestión de un gobernante, tiene en el pasivo, en el debe, los costos políticos de la acción o inacción, de lo que hace o deja de hacer. Y en el activo, o sea, en el haber, ¿sí?, los beneficios generados por aquella inacción o acción. Entonces, en ese sentido, el balance, ¿sí?, el balance es un balance de gestión, es un balance de costos y beneficios que el gobernante lleva en el banco de la política. Ahora, ¿por qué ese balance es global? Ese balance es global porque sintetiza el impacto político del conjunto de decisiones y omisiones durante el periodo de gobierno. O sea, que en ese balance se van a sumar, a sintetizar el impacto que tiene cada una de las decisiones en ese saldo que el político lleva en la cuenta o en el banco de la política. O sea, que es un balance global. En ese balance global vamos a contabilizar el impacto de las decisiones del presidente, el gobernador, el alcalde, ¿ok?,
relacionadas con la educación, con la salud, con la seguridad pública, con los problemas relacionados con la movilidad urbana, ¿sí? Con la corrupción. Cada uno de esas decisiones o enfrentamientos de problemas tiene un impacto político y en ese balance vamos a sintetizar, a sumar y restar esos costos y beneficios. También es global porque la propuesta metodológica del PES, de la planificación estratégica situacional, ese balance lo vamos a calcular o a estimar en 3 balances parciales. Todo ese conjunto de decisiones y problemas lo vamos a evaluar o lo vamos a contabilizar en tres balances parciales. En el balance de gestión política, donde vamos a hacer la contabilidad del impacto, de los costos y beneficios de las decisiones y acciones políticas. El balance económico, donde vamos a contabilizar los costos y beneficios de las decisiones o inacciones en la macroeconomía, en la economía, y el balance de gestión gerencial, en el cual vamos a contabilizar los costos y beneficios en el enfrentamiento de los problemas de la vida cotidiana que la sociedad enfrenta, de la vida cotidiana de la población. Este concepto de balance nos lleva a que en el proceso de planificación del gobierno y evaluación del gobierno tenemos que evaluar procesar y evaluar dos tipos de decisiones. La decisión parcial o las decisiones parciales que se fundamentan en el procesamiento, en el análisis de un problema específico. Por ejemplo, de la salud, un problema relacionado con los problemas de la salud. Ahí vamos a procesar, analizar el problema de la salud pública y vamos a prever a través de ese procesamiento el impacto de resultados. El PES entonces propone que esa previsión de resultados se haga a través de una metodología de procesamiento y análisis de problemas que fundamenta esa previsión de resultados. Bien, pero además de la decisión parcial de cada uno de los problemas, tenemos la decisión global. Esa decisión global reúne y articula el conjunto de decisiones y omisiones acumulados durante todo el periodo de gestión, todo el periodo de gobierno. Articula todo, vamos a evaluar el impacto de cada uno de los problemas, los impactos, costos, beneficios de los problemas relacionados con la salud, la educación, el ordenamiento urbano, la movilidad urbana, la seguridad pública, etc. Y nosotros estamos obligados, el gobierno está obligado a prever el resultado global de su gobierno. Como lo dijimos, antes, ¿sí? Durante y después, ¿ok? Tiene que ser previsto ese balance, tiene que ser previsto en el proceso de planificación del gobierno. Ahora, pero ¿cómo se fundamenta, cómo se genera ese balance en la cabeza de la gente, en la cabeza de la población o en la cabeza de los electores, de los principales actores? Ese balance se genera a través de dos juicios. Finalmente, el balance que nosotros hacemos de nuestros gobernantes es un juicio, que a su vez se fundamenta a través de dos juicios: el juicio de aceptabilidad y un juicio de eficacia.
El juicio de aceptabilidad es inmediato. Es un juicio que la población y los actores realiza en el momento en que el gobierno anuncia o intenta implantar su proyecto de gobierno o una decisión. El momento que él anuncia una decisión, se genera una aceptabilidad o un rechazo. El momento en que el presidente Duque anuncia la reforma tributaria, inmediatamente la población acepta o rechaza esa reforma tributaria y los principales actores. Y el juicio de eficacia es un juicio ex post, posterior, con los resultados a la vista. Ahí ya se evalúa, son los resultados de esa decisión que fue tomada previamente. Entre un juicio y el otro medio un tiempo. Y aquí aparecen las complejidades, los problemas y las contradicciones. Pues ese tiempo puede ser suficiente para deteriorar completamente el soporte político del gobierno. Si domina el juicio inicial de rechazo. Así que los dos juicios pueden confirmarse o pueden desplazarse. Aquí me aparecen dos tipos de situaciones. Una situación que la vamos a llamar de concordancia y otra de contradicción. Existe concordancia cuando el apoyo, el juicio positivo de aceptabilidad es confirmado posteriormente, después de que madura la decisión, la acción, el programa, por el juicio de eficacia. La eficacia es positiva, los resultados son positivos. Este, por ejemplo, es el caso, ¿sí?, muy emblemático de la implantación del programa Bolsa Familia durante el gobierno del presidente Lula en Brasil en 2003, que lo vamos a profundizar luego en el próximo video. Aceptabilidad inicial y luego eficacia, incluso resultados bastante positivos que duraron, ¿sí?, más allá del periodo de gobierno, ¿sí?, tanto que el presidente fue electo, reelecto nuevamente y reeligió a Dilma posteriormente a su segundo mandato. Pero también hay concordancia cuando el rechazo inicial es confirmado posteriormente por una eficacia negativa. O sea, en el juicio de aceptabilidad hay rechazo. La población, los electores, los principales actores están en contra. Y posteriormente, después de un tiempo, cuando maduran los resultados, esos son negativos. Esto puede ser el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria del presidente Duque de 2019, de diciembre de 2019, la famosa ley de crecimiento económico, que tuvo un alto rechazo inicial, protestas, etcétera, grandes protestas en el país, y luego tuvo que proponer ahora en este año, en el 2021, proponer una nueva reforma porque esa fracasó. Y porque en ese tiempo, ¿sí?, se presentó la pandemia del coronavirus. Ese es el problema que sucede, ¿sí?, durante el tiempo. Entonces ahí también hay concordancia. Hay una concordancia de confirmación positiva, pero también puede haber una concordancia de confirmación negativa. Pero también podemos tener una circunstancia de contradicción. Hay contradicción cuando el rechazo inicial, el juicio de aceptabilidad negativo de rechazo, es desplazado por una eficacia positiva posteriormente, cuando aparecen los resultados. Este puede ser el caso del Plan Real en el gobierno de Itamar Franco en 1994 en Brasil.
que el momento de anunciar el plan al inicio del 94 tuvo bastante rechazo, especialmente por los trabajadores, por los sindicatos y buena parte de la población, de la sociedad muy aprensiva, ¿sí? Ya recelosa de fracasos en los gobiernos anteriores, ¿sí? Como 4 paquetes de ajuste que no dieron resultados. Ese es un caso de contradicción, pero también hay contradicción cuando el apoyo inicial, cuando el juicio de apoyo inicial es desplazado por una eficacia negativa, por resultados negativos. O sea, lo que se acumuló de capital político inicialmente se destruye con los resultados a la vista. Después, cuando los resultados aparecen. Este puede ser el caso de la forma como ha venido manejando o la estrategia de enfrentamiento de la pandemia del coronavirus por parte del presidente Bolsonaro aquí en Brasil. Especialmente una de las medidas que fueron tomadas fue el auxilio emergencial, un auxilio de emergencia, un subsidio a los desempleados, ¿sí? Fueron millones de trabajadores o desempleados que fueron beneficiados con casi $100. El problema fue que esa medida no pudo mantenerse en el tiempo y luego, ¿sí? Tuvo que recortarse a la mitad. Hoy está vigorando, hoy se está aplicando la mitad, 50% durante 4 meses. El año pasado fueron 4 meses, 4 meses de $100 más o menos, y eso hizo que inicialmente el gobierno de Bolsonaro tuvo una alta aceptabilidad, subió su aprobación, llegó a casi a 40% en las encuestas de popularidad, etc. ¿Ok? Pero ahora él está en declive su popularidad, además por otros resultados, ¿ok? 500.000 muertos que la pandemia ha generado y otras decisiones completamente equivocadas desde la perspectiva, pues, de la población y otros actores. Bien, hasta aquí esta primera parte. Luego continuaremos en el siguiente video profundizando sobre este concepto muy importante de balanza de gestión global. Muchas gracias.